Bienvenidos, amigos míos, y permítanme contarles una conmovedora historia de resiliencia, amor y los milagros inesperados que pueden suceder cuando un alma buena abre su corazón. Disfruten de la historia. Villa del Lago era normalmente una ciudad tranquila, pero esa fatídica mañana la paz fue rota por una escena escalofriante. «No, por favor, no quiero ir», gritó Carlota, de 7 años, con lágrimas corriendo por su rostro mientras luchaba contra el agarre de hierro de la señorita Enriqueta. La mujer enfadada y angulosa que intentaba obligarla a entrar en un auto que la esperaba. «No puedes obligarme», seguía gritando la niña. «Basta ya de estas tonterías», ladró la señorita Enriqueta. Su paciencia se estaba agotando. «Sube al auto ahora mismo, o te arrepentirás, mocosa desagradecida». Carlota sabía que era inútil resistirse. Su abuela, su única tutora y la única familia que había conocido, había fallecido repentinamente hace apenas unos días. Sin ningún otro lugar a donde ir, enviaron a Carlota a vivir en el hogar para niñas de Villa del Lago, un sombrío orfanato en las afueras de la ciudad. «No me quedaré allí para siempre», prometió Carlota en voz baja, mientras subía de mala gana al coche. «Algún día encontraré una familia de verdad. Algún día huiré de ese horrible lugar». Cuando el auto se alejó, los vecinos comenzaron a reunirse, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación por el descaro de esa mujer. Enriqueta, que hizo una mueca extraña a los que estaban husmeando del otro lado de la calle. «¿Cómo trata a una niña de esa manera? Y después de perder también a su querida abuela, es vergonzoso», dijo una mujer. «Recuerden mis palabras», asintió gravemente el señor Leonardo. «De esto no saldrá nada bueno. Esa pobre chica merece algo mejor». «Malditos sean todos», despotricó la señorita Enriqueta desde el asiento del pasajero, mientras el coche aceleraba por un camino rural polvoriento, dejando a Villa del Lago muy atrás. «Después de todo lo que hago por esos miserables pilluelos en la casa, y aún los tontos de esta ciudad se atreven a criticarme». En el asiento trasero, Carlota cerró los ojos con fuerza y fingió dormir, no queriendo provocar la ira de la señorita Enriqueta. Pero detrás de sus párpados cerrados, los recuerdos de tiempos más felices pasaron por su mente. Carlota recordó los cálidos días de julio, pasados en la acogedora casita de la abuela, el olor a galletas recién horneadas flotando desde la cocina. Pensó en las frescas tardes de otoño, acurrucada junto a la chimenea, mientras la abuela leía en voz alta los libros de cuentos favoritos de Carlota. Recordó las luces parpadeantes y las guirnaldas de las mañanas de Navidad, riéndose mientras ella y su abuela intercambiaban regalos envueltos con amor. Pero ahora todo eso había desaparecido, arrebatado en un instante. Junto con los recuerdos de la abuela, Carlota volvió a sentir el escozor de las lágrimas, un dolor de soledad y pérdida. ¿Cómo volvería a sonreír en un mundo sin el amor de su abuela? Como si sintiera su angustia, el conductor del auto, un hombre fornido con un rostro amable, captó la mirada de Carlota por el espejo retrovisor y le dirigió una mirada comprensiva antes de regresar rápidamente su mirada a la carretera. Carlota no lo sabía entonces, pero ese conductor, Roberto Loaiza, pronto cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Poco después, el coche llegó a su destino. Carlota abrió los ojos y sintió que su corazón se hundía ante la vista que tenía ante ella. El hogar para niñas de Villa al Lago era un enorme edificio de ladrillo que se alzaba contra el cielo gris de octubre, como sacado de una historia de fantasmas. Árboles estériles se alineaban en el sinuoso camino de grava. Sus ramas esqueléticas arañaban las lúgubres nubes de arriba. La señorita Enriqueta empujó a Carlota fuera del auto, subió las escaleras y atravesó las pesadas puertas de madera del orfanato con brusca eficiencia. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo rotundamente, mientras las puertas se cerraban con un sonido como el de una cripta al cerrarse. Pero cuando Carlota entró en la penumbra del vestíbulo del orfanato para comenzar su nueva vida, sintió un repentino y secreto estremecimiento de esperanzado desafío, porque allí, presionando contra su clavícula, escondido debajo de su abrigo, discretamente, había un regalo inesperado.
un delicado collar con colgante. Roberto, el conductor, lo deslizó en su palma cuando ella salió del auto. «Que tengas suerte», había susurrado Roberto con un guiño conspirador. «Estaba destinado a mi hija, Emilia, pero creo que lo necesitas más. Mantente fuerte, señorita, las cosas se pondrán mejor, verás». Carlota no entendió completamente el significado del colgante en ese momento, pero lo apretó con fuerza de todos modos, sacando coraje de su delicado peso, un talismán secreto de esperanza contra los días oscuros que se avecinaban. En ese momento, la señorita Enriqueta regañó al hombre diciéndole que no tenía que hablar con los niños y recordándole que solo era un chófer. Luego, lo despidió en el acto. ¿Despedido? ¿Cómo te pudieron despedir, Roberto?, jadeó Julia Loaiza cuando su esposo cruzó la puerta de su humilde casa esa noche, con los hombros caídos en señal de derrota. «Eres el conductor más confiable que tienen». El hombre suspiró y sacudió la cabeza con tristeza. «Esa arpía de Enriqueta presentó una denuncia contra mí. Dijo que estaba siendo insubordinado al hablar con la niña. Intenté explicarle las cosas a la dirección, pero no me escucharon». Julia se acercó a él y tomó sus ásperas manos entre las suyas, ofreciéndole un apretón de apoyo. Los tiempos habían sido difíciles para la joven pareja. Apenas estaban sobreviviendo con los ingresos de Roberto, ya que tenían una hipoteca que pagar y su hija de 8 años, Emilia, que mantener. «Saldremos de esto, cariño. Encontrarás otro trabajo. No dejes que esa horrible mujer te deprima», lo consoló Julia. «Hiciste lo correcto manteniéndote firme por esa pobre niña. Estoy orgullosa de ti». Roberto la abrazó agradecido y se consoló con su amor inquebrantable, pero en silencio, con ansiedad, su mente daba vueltas. ¿Cómo podría mantener un techo sobre sus cabezas hasta que lo contrataran en otro lugar? Se acercaba el invierno. ¿Qué pasaría si el próximo bebé llegaba antes de que volviera a tener un sueldo fijo? ¿Acabaría su familia en la calle? Los días se convirtieron en semanas mientras Roberto recorría la ciudad en busca de trabajo. Cada pista terminaba en un callejón sin salida o con un portazo en la cara. La desesperación comenzó a invadir la casa Loaiza. A pesar de la decidida alegría de Julia y la fe inocente de Emilia en su padre, incluso el optimismo normalmente inquebrantable de Roberto comenzó a flaquear. Hasta que llegó un estallido de esperanza en forma de una visita inesperada del antiguo compañero de escuela de Roberto, Miguel Castañeda. Una tarde ventosa, Miguel, un ingeniero ferroviario desde hace mucho tiempo, había oído hablar de los problemas de Roberto en los rumores locales y vino a hacer una propuesta tentadora. «Escucha, Roberto, sé que has atravesado tiempos difíciles», dijo Miguel con gravedad, inclinándose sobre la mesa de la cocina, mientras Julia servía a los hombres un poco de café fuerte. «Pero da la casualidad de que podría tener una solución». «Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa», respondió Roberto con cansancio. «Cuéntame, Miguel, ¿qué tienes?» «Las líneas ferroviarias han estado luchando por mantener a los conductores en la ruta de Villarreal. Ese es el recorrido nocturno y hay que hacer el transporte de los mineros y trabajadores de fábricas entre turnos», explicó Miguel. «Es un sueldo sólido, pero también muy duro, sobre todo después de un largo día de trabajo. Los últimos conductores no lo consiguieron. Renunciaron al cabo de un mes. Pero Roberto, tú te las arreglas y eres todo un caballero con la gente. Creo que podrás manejar a este tipo de trabajadores». Roberto se acarició la barbilla pensativamente. Tenía que admitir que la oferta era tentadora. Buenos salarios por un trabajo honesto. ¿Y acaso no había admirado siempre el romanticismo y la valentía de los ferrocarriles? Pero luego pensó en Carlota y en cómo ella lo había mirado con tanta confianza mientras le deslizaba el colgante de Emilia. Realmente podría pasar las noches lejos de su familia, enfrentándose a los hombres rudos y violentos que Miguel describió cuando su esposa y su hija pudieran necesitarlo. Miró a Julia pensativo e indeciso. Para su sorpresa, ella sonrió y asintió con aprobación. «Deberías tomarlo, Roberto», lo animó. Emilia entró en la cocina y se aferró a la pierna de su padre, parpadeándole inocentemente. «Papá, ¿encontraste trabajo? ¿Vas a conducir un tren?».
En ese momento, con la bendición de su esposa y la admiración de su hija brillando en sus ojos, Roberto supo que su camino estaba decidido. Se volvió hacia Miguel y le tendió la mano para estrecharla. «Estoy dentro. Acepto», dijo con firmeza. «Solo dime cuándo tengo que empezar». El aire de la noche era fresco y claro, mientras Roberto, de pie en la plataforma trasera abierta del vagón de pasajeros, contemplaba las vías del ferrocarril que se extendían detrás del tren como cintas gemelas plateadas a la luz de la luna. Su primer turno como conductor en la ruta del molino se desarrolló sin problemas hasta el momento, gracias en gran parte a los consejos de Miguel sobre la gestión de los mineros y trabajadores de la fábrica que viajaban en esa línea. De repente, se produjo una gran agitación en el interior del tren, gritos de rabia y ruidos de pelea. Alarmado, Roberto fue a mirar corriendo y encontró un grupo de pasajeros agitados reunidos alrededor de uno de los bancos. «Hazte a un lado, por favor», ordenó abriéndose paso entre la multitud. Para su sorpresa, en el centro del alboroto había una figura pequeña y temblorosa, una niña con un abrigo andrajoso y largo y descuidado que se acurrucó en el banco con cabello y ojos aterrorizados. Roberto la reconoció al instante y el corazón le dio un vuelco en el pecho. Carlota respiró con incredulidad ante el sonido de su voz, levantó la cabeza y parpadeó con asombro. «Señor Roberto, ¿es realmente usted?». Un minero corpulento se abalanzó hacia adelante y señaló con un dedo a Carlota. «Encontré esta pequeña agachadiza escondida en el botiquín», gruñó el hombre. Probablemente intentaba esconderse de alguien o quería robar algo. «Espera un momento», intervino Roberto con severidad, colocándose entre Carlota y la multitud enojada. «Calmémonos y dejemos que la chica se explique». Los pasajeros retrocedieron a regañadientes cuando Roberto se arrodilló al nivel de Carlota y le dedicó una sonrisa alentadora. «Está bien, cariño, ahora estás a salvo», la tranquilizó. «¿Puedes decirme qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en el orfanato?». Carlota tragó saliva y una lágrima recorrió su mejilla sucia. «Me escapé», confesó trémula. «No pude soportarlo más, señor Roberto. Allí es horrible, frío, oscuro y solitario, y la señorita Enriqueta fue muy cruel conmigo. Tuve que escaparme». Levantó la mano y se quitó el collar, mostrando el colgante de Emilia aún atado a su cuello. «Dijiste que las cosas mejorarían, pero no fue así. Así que decidí ir a buscar una nueva mamá y un papá yo misma, ya que nadie en el orfanato parecía quererme». A Roberto se le partió el corazón al oír sus palabras, al ver la desesperada esperanza y el miedo que se mezclaban en su pequeño rostro. Le puso una mano en el hombro, maravillado por su valor y su resistencia. «Ay, Carlota, lo siento mucho. Tú te mereces algo mejor. Déjame ayudarte». Los pasajeros observaron la escena y su irritación será sustituida por una incómoda lástima. «Pobrecita», murmuró uno. «Parece que ha tenido un momento difícil». «Ya basta, esa mocosa quería robar algo seguro», dijo otro. Roberto se levantó con un fuerte sentimiento de protección en el pecho. Sabía lo que tenía que hacer. Era arriesgado e inesperado, pero era lo correcto. «Carlota, ¿te gustaría venir a casa conmigo esta noche? Me gustaría que conocieras a mi familia, mi esposa Julia y mi hija Emilia. Ella tiene más o menos tu edad. Creo que te gustarán mucho», dijo el hombre en voz baja. La niña inclinó su rostro hacia él casi sin atreverse a creerlo. «¿De verdad lo harías? ¿Me llevarías a tu casa? ¿Podría conocer a tu pequeña si quieres?», preguntó. «Absolutamente sí, pequeña», confirmó Roberto amablemente. Lentamente Carlota extendió una pequeña mano vacilante para agarrar la suya y una frágil sonrisa apareció en su rostro. «Sí, por favor», susurró. Los mineros y trabajadores observaron el intercambio con tristeza, pero cuando la alegría y el alivio de Carlota se hicieron evidentes, una oleada de sensibilidad pareció extenderse por todo el tren. Eran hombres rudos y poco propensos al sentimentalismo, pero también eran maridos y padres, hombres que conocían el valor de la confianza de un niño inocente. Mientras Roberto conducía con delicadeza a Carlota por el pasillo hasta su camarote privado en la cabeza del tren,
Algo extraordinario empezó a suceder. Uno por uno, los corpulentos pasajeros metieron la mano en los bolsillos y empezaron a poner pequeñas ofrendas en las manos de Carlota. Mientras pasaban monedas, billetes arrugados e incluso algún que otro preciado recuerdo. «Toma, toma esto, pequeña», dijo un minero canoso, dejando caer una moneda de 5 centavos en su palma con una sonrisa tímida. «Cómprate un caramelo o algo de comer, no es mucho, pero te ayudará a llenar tu barriga». Otro intervino, entregándole un panecillo de cerdo ligeramente aplastado de su lonchera. Pronto los brazos de Carlota estuvieron repletos de estas humildes muestras de bondad. Dinero, bocadillos, incluso una pequeña muñeca de madera tallada a mano. Los hombres miraban con ojos curiosos, conmovidos por la historia de Carlota y su valentía. Cuando llegó a la cabina de Roberto, estaba radiante y sus temores anteriores habían sido momentáneamente olvidados ante tan inesperada generosidad. A Roberto también le embargó la emoción por la buena voluntad espontánea de estos duros trabajadores. Pueden parecer bruscos por fuera, pero sus acciones son la revelación del corazón compasivo que late en su interior. Cuando Roberto y Carlota entraron a su cabina, ella se volvió hacia él con una sonrisa eufórica y los ojos brillantes. ¿Lo vio, señor Roberto? ¿Viste lo lindos que estaban todos? Quizás las cosas realmente mejoren ahora. A pesar de la incertidumbre que le esperaba, Roberto no pudo evitar devolverle la sonrisa. Por primera vez desde que perdió su trabajo, su futuro volvió a parecer prometedor. No sabía lo que le depararía el día siguiente, pero sí sabía una cosa con certeza. Gracias a Carlota, su vida había cambiado para siempre. Ya era tarde cuando el tren de Roberto finalmente llegó a la estación y sus frenos sisearon cuando se detuvo. Tomó a Carlota dormida en sus brazos, con cuidado de no despertarla, y la llevó hasta la plataforma iluminada por la luna. El monedero lleno de las donaciones de los mineros y otros obsequios de ella estaban bien guardados en los bolsillos de su abrigo. Paró un taxi y le dio su dirección al conductor, con los nervios a flor de piel, mientras avanzaban por las tranquilas calles hacia su casa. ¿Qué pensaría Julia si él trajera a casa a una joven huérfana en medio de la noche? ¿Emilia aceptaría y daría la bienvenida a una nueva amiga? Rezó para que su familia entendiera sus intenciones. Una lámpara todavía ardía en la ventana delantera de su casa cuando el taxi se detuvo. Su esposa debió haberlo esperado despierta. Con gran determinación, Roberto sacó con cuidado a Carlota, pagó al conductor y subió los desgastados escalones de madera hasta la puerta de su casa. Colocó a Carlota en un brazo para poder girar la perilla mientras entraba. Julia salió de la cocina secándose las manos en el delantal y sus ojos se abrieron al ver a la niña acurrucada contra su pecho. «Roberto, ¿quién diablos?», ella comenzó, pero luego el reconocimiento brilló en sus ojos. «Espera, ¿esa es Carlota?», preguntó en voz baja. «Sí, es la niña del orfanato. Se escapó y se subió en mi tren. No podía simplemente dejarla ahí». Para su inmenso alivio, la expresión de Julia se transformó en una de tierna preocupación. Se acercó y acarició suavemente con una mano el cabello enredado de Carlota. «Por supuesto que no podrías, pobre corderito. Debía haber estado tan asustada, tan desesperada para escapar de esa manera». En ese momento, Emilia apareció en lo alto de las escaleras, frotándose los ojos para quitarse el sueño, y se quedó sin aliento cuando vio a Carlota. «Papá, es ella. ¿Es esa la niña de la que nos hablaste?». Roberto sonrió de manera reconfortante a su hija. «Sí, Patito, ella es Carlota. Ha pasado por unos momentos muy difíciles y necesita un lugar seguro donde quedarse por un tiempo. Pensé que podríamos ayudarla. ¿Te gustaría eso?». Emilia prácticamente voló escaleras abajo de emoción. «Ah, sí, papá, sí, claro», chilló, rodeando a Roberto para ver mejor el rostro de Carlota. «Siempre quise una hermana. Podemos compartir mi habitación y jugar a las muñecas y trenzarnos el pelo». Su alegre charla finalmente despertó a Carlota, quien parpadeó atontada y se enderezó moviendo los brazos. Miró asombrada la cara radiante de Emilia y luego la amable de Julia. Una pequeña sonrisa esperanzada apareció en su boca.
¿Esta es su familia, señor Roberto?, preguntó. Sí, cariño, somos su familia, afirmó Julia calurosamente. Soy Julia, y esta pequeña bola de energía es Emilia. Estamos muy contentos de conocerte, Carlota, continuó Julia. Hemos oído cosas tan buenas sobre ti de parte de Roberto. Bienvenida a nuestra casa. Carlota agachó la cabeza tímidamente, abrumada por el afecto genuino en la voz de Julia. No podía recordar la última vez que se había sentido tan instantáneamente cuidada por unos desconocidos. Las lágrimas brotaron de sus ojos e impulsivamente rodeó la cintura de Julia con sus brazos en un fuerte abrazo. Julia soltó un pequeño y comprensivo suspiro y devolvió el abrazo, frotando con delicadeza a Carlota. Ya está, querida niña, estás a salvo aquí con nosotros, todo va a estar bien. Emilia aplaudió con entusiasmo. ¿Carlota puede quedarse en mi habitación esta noche, mamá? ¿Podemos hacerle una cama en el suelo? ¿Podemos tener una fiesta de pijamas? Roberto se rió del entusiasmo de su hija. Creo que es una buena idea, Patito. ¿Por qué no corres a buscar mantas y almohadas de repuesto para nuestra invitada? Ahora mismo, papá, asintió Emilia efusivamente, mientras ya subía las escaleras para preparar un espacio para Carlota. Julia alisó el cabello de Carlota y le sonrió. ¿Tienes hambre, cariño? Tengo un poco de sopa que puedo calentarte, y estoy segura de que puedo encontrar un camisón viejo de Emilia para dormir. Nuevas lágrimas brotaron de los ojos de Carlota ante la sencilla bondad, pero por primera vez en mucho tiempo eran lágrimas de felicidad. Se acercó más a Julia y asintió contra su abdomen. La mujer observó cómo la cabeza de Carlota flotaba por encima de la suya, con los ojos brillantes de emoción. En esa mirada silenciosa, un mundo de sentimientos pasó entre marido y mujer, comprensión tácita, propósito compartido y amor perdurable. En apenas unas horas, su familia había crecido inesperadamente. Sus corazones y su hogar se abrieron para acoger a una niña necesitada. Significaría trabajo duro, sacrificio y una gran cantidad de fe, pero en ese momento, mirando los rizos oscuros de Carlota y la sonrisa emocionada de Emilia, mientras arrastraba un montón de ropa de la cama escaleras abajo, tanto Roberto como Julia se sintieron absolutamente seguros de que así era lo correcto. Este era su nuevo camino a seguir. Carlota había llegado a sus vidas como un pequeño milagro, y ahora que la habían encontrado, nunca la dejarían ir. Carlota ya estaba profundamente dormida en su catre de mantas a los pies de la cama de Emilia, agotada por una noche de comida, un baño caliente y la animada charla de Emilia. Estaba vestida con un camisón prestado y su colgante estaba seguro alrededor de su cuello. Julia se había llevado la ropa andrajosa para lavarla y Emilia también se había quedado finalmente dormida después de arrancarle a Roberto la promesa solemne de que Carlota podría quedarse no solo la noche, sino también todo el día siguiente, para tener más tiempo de juego. Roberto y Julia se sentaron juntos en el borde de su cama, hablando en voz baja para no despertar a las niñas dormidas. Roberto, he estado pensando, Julia comenzó pausadamente, sobre Carlota, sobre cuánto le ha gustado Emilia, sobre lo desconsolada que debió estar al huir de esa manera, al esconderse en un tren sola para escapar de ese orfanato. Lo sé, suspiró Roberto pesadamente. Me mata pensar en enviarla de regreso allí. No has visto ese lugar, Julia. Es horrible, y ella se sentía asustada y desesperada por tener una familia amorosa. Simplemente no podía soportarlo. Quiero adoptarla, intervino Julia. La cabeza de Roberto se levantó de golpe y sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Julia asintió con expresión resuelta. Sé que es repentino, sé bien que tengo que escatimar y ahorrar aún más, pero Roberto, tenemos mucho amor para dar, y Emilia también. Carlota necesita amor, necesita unos padres que la cuiden, un hogar, y nosotros podríamos ser su hogar. Después puso una mano sobre su barriga plana. Ya estuvimos hablando de tener otro hijo. ¿Por qué no esta niña? ¿Por qué no Carlota? Piénsalo, ella podría ser nuestra hija, Roberto. El hombre la miró boquiabierto, abrumado, sin apenas atreverse a esperar haber oído correctamente. Luego,
Lenta y gradualmente, una sonrisa de puro asombro se extendió por su rostro. Tomó la mano de Julia y se la llevó a los labios, besando sus nudillos con reverencia. Mi querida, maravillosa, generosa y gloriosa esposa, has leído mi mente y mi corazón, como siempre, declaró eufórico. Yo iba a sugerir exactamente lo mismo. Los ojos de Julia brillaban con lágrimas sin derramar mientras sonreía. Roberto la abrazó con entusiasmo, embargado por la emoción al imaginar el futuro que ahora parecía posible. Emilia y Carlota jugaron juntas, estudiaron juntas, crecieron juntas como verdaderas hermanas. Su familia de 3 se expandió para siempre a 4, unidas por los inquebrantables lazos del amor. Más tarde, mientras se acomodaban bajo las sábanas, Roberto pasó un brazo por la cintura de su esposa y acarició su cabello perfumado de rosas, maravillándose de su fuerza y su compasión ilimitada. Todavía no tenía un trabajo seguro y el futuro era incierto, pero ahora, con Julia a su lado y 2 preciosas hijas por las que luchar, se sentía nuevamente lleno de energía, envuelto en un propósito. Le daría la vida a su familia, se lo merecían. Las habría amado con todo su ser, hasta el último gramo de voluntad de su cuerpo, empezando por Carlota, por haber traído a esa valiente huerfanita definitivamente al cobijo de sus corazones y de su hogar. 2 meses más tarde, Roberto estaba con Julia y Emilia en la puerta del juzgado de Villa del Lago, entrecerrando los ojos contra el sol invernal, esperando la llegada del coche que transportaba a la nueva integrante de su familia. Las últimas semanas habían sido un frenesí de actividad. El hombre aseguró su puesto en el ferrocarril gracias a la fe inquebrantable de Miguel en él. Julia y Emilia preparando la casa para la llegada de Carlota y todos ellos afrontando el proceso, a menudo bizantino, de la adopción. Hubo momentos de duda, de frustración, pero siguieron adelante, decididos a hacer de Carlota una Loaísa, y por fin había llegado el día. La adopción fue aprobada y el documento final firmado. La señorita Enriqueta, furiosa por perder el control sobre el destino de Carlota, había sido despedida sumariamente del orfanato debido al maltrato documentado de los niños. Julia, en particular, se había sentido muy satisfecha con ese giro particular de los acontecimientos. Los neumáticos del coche crujieron sobre la grava, devolviendo a Roberto al presente. El vehículo se detuvo y la puerta trasera del pasajero se abrió. Un par de zapatos negros lustrados subieron al estribo, seguidos por el dobladillo de un nuevo abrigo de lana verde bosque, mientras su dueño se deslizaba del asiento. Entonces, Carlota se lanzó por la acera y voló hacia los brazos que la esperaban en su nueva familia, riendo y llorando al mismo tiempo. Mamá, papá, Emilia, lloró de alegría cuando Julia la levantó y la hizo girar, salpicando su rostro de besos. Roberto y Emilia siguieron adelante, abrazando a sus hijas en un enredado grupo de brazos y sonrisas llorosas. «Lo hicimos, maní», dijo Emilia, utilizando el apodo con el que había empezado a llamar a Carlota casi de inmediato esa primera noche hace 2 meses. «Eres oficialmente mi hermana». «Sí, ahora lo soy de verdad», asintió Carlota con asombro, retrocediendo para sonreírles a todos. Era difícilmente reconocible la pequeña huérfana desamparada que había viajado de Polizón en el tren de Roberto. Su cabello oscuro estaba cortado en una melena ordenada y recogido hacia atrás con una cinta. Sus mejillas brillaban de salud y sus ojos brillaban de felicidad. La niña rodeó el cuello de Roberto con sus brazos y hundió el rostro en su hombro. «Gracias, papá», susurró. «Gracias por encontrarme y por quererme». «Ay, Carlota», murmuró acariciando su cabello. «Somos nosotros quienes debemos agradecerte. Tú también nos encontraste, completaste nuestra familia». Se inclinó hacia ella y le susurró al oído. «Pero sabes, por mucho que todos te amemos, creo que tendrás que acostumbrarte a compartir la habitación con tu hermana, porque dentro de unos 7 meses, Emilia y tú vais a tener un nuevo hermanito o hermanita». Carlota se echó hacia atrás, con los ojos enormes mientras Julia apoyaba una mano en su todavía delgada barriga y le guiñaba un ojo.
Entonces la niña dejó escapar un chillido e hizo otro baile de alegría, dando vueltas y saltando, allí mismo, en las escaleras del tribunal. Emilia uniéndose y cantando: «Vamos a ser hermanas mayores, seremos hermanas mayores». Roberto pasó un brazo alrededor de la cintura de Julia y sacudió la cabeza, sonriendo a punto de estallar mientras veía celebrar a sus hijas. Pensar que hace menos de un año su vida había sido tan diferente. Ahora era un marido y padre feliz, que pronto será padre de 3 hijos. Y todo fue gracias a la extraordinaria niña que saltó a su vida y a su corazón esa fatídica noche. Carlota Loaiza, la huérfana que había demostrado sin lugar a dudas que la esperanza y el amor podían superar cualquier dificultad, estaba ahora en su verdadera casa, y para siempre. Y cuando Roberto la reunió con Emilia y su amada esposa, supo que, con su familia a su lado, cada día sería una nueva aventura y una nueva oportunidad de construir la vida de alegría y propósito que todos merecían. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.